¿Y si te dijeran que un simple tuit tiene el poder de mover miles de millones en la bolsa? En 2013, un mensaje falso sobre un ataque a la Casa Blanca, que venía de una cuenta hackeada de una agencia de noticias, hizo que el Dow Jones se desplomara 145 puntos en minutos. Bienvenidas y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Vamos a explorar una pregunta que, hace unos años parecería de ciencia ficción. ¿Puede el sentimiento colectivo, ese murmullo de millones de personas en redes como Twitter, predecir cómo se van a comportar las acciones? Y más aún, ¿es posible que sea más potente que las noticias financieras de toda la vida? Pues para intentar desentrañar esto, vamos a sumergirnos en un estudio académico que se titula Análisis de sentimiento de Twitter aplicado a las finanzas. Los investigadores se propusieron algo muy ambicioso, que era comparar sistemáticamente el poder predictivo del sentimiento en Twitter con el de las noticias tradicionales. Hablamos de medios como el Wall Street Journal, y lo aplicaron al rendimiento de las acciones de 5 grandes marcas del sector minoritario. La misión, en esencia, es averiguar si toda esa conversación en Twitter es solo ruido social o si, por el contrario, esconde una señal, una información valiosa para los mercados. La premisa es increíblemente atractiva. Intuitivamente. A ver, tiene sentido. Twitter es inmediato, es masivo, es como un termómetro global en tiempo real. Podría capturar el pulso del mercado antes que nadie. No solo reflejando las grandes noticias, sino los pequeños eventos y, sobre todo, la opinión directa y sin filtros de la gente. Es como tener un focus group global funcionando 24/7. Pero esa misma naturaleza es su talón de Aquiles. Esa inmediatez y esa falta de filtros lo convierten en un caldo de cultivo para el ruido masivo y, como demostró el ejemplo del hackeo, para la desinformación, y con consecuencias catastróficas. La pregunta fundamental es, ¿cómo se puede filtrar lo relevante de lo irrelevante en un océano de datos? Y sobre todo, ¿es realmente posible cuantificar algo tan subjetivo y volátil como el sentimiento para tomar decisiones financieras serias? La idea de que los tweets muevan de forma predecible el mercado suena como mínimo a un optimismo casi ingenuo. De acuerdo. Vamos a desgranar esto pieza por pieza. Empecemos por la materia prima del estudio, los datos. ¿Qué pusieron exactamente bajo el microscopio? Porque crearon un campo de batalla de datos muy interesante. En una esquina, una montaña de casi 43 millones de tweets. En la otra, unas 11.000 noticias de agencias de peso, como Dow Jones y el Wall Street Journal. Y todo esto lo cruzaron con los datos de mercado, precio y volatilidad de 5 empresas muy conocidas: Abercrombie & Fitch, Nike, Home Depot, Mattel y GameStop. Durante casi un año, entre 2013 y 2014. Y aquí es donde hay que poner el primer gran asterisco, la primera nota al margen. Son solo 5 empresas de un sector muy específico, el minorista. Un sector que por definición vive y muere por la opinión del consumidor. Los resultados de una marca como Nike o GameStop dependen directamente de lo que la gente piense y compre. El vínculo es muy directo. Entiendo el punto, pero ¿no podríamos argumentar que toda empresa hoy en día es, en cierto modo, una marca de consumo? La reputación de una farmacéutica en Twitter, aunque no venga de sus compradores directos, puede afectar la confianza de los inversores, o la de una petrolera ante un desastre. Quizás el efecto es más indirecto, pero sigue ahí. Es una buena objeción. El efecto reputacional existe en todos los sectores, sin duda. Pero la hipótesis de este estudio es más directa, que el sentimiento del consumidor predice el rendimiento a corto plazo. Y esa conexión es mucho más fuerte y rápida en el sector minorista. A ver, ¿el sentimiento en Twitter sobre una nueva molécula de una farmacéutica va a predecir el resultado de sus ensayos clínicos? Lo dudo mucho. Por eso es crucial acotar los resultados a este sector. No podemos extrapolarlo a la ligera. Vale, acepto la puntualización. ¿Y qué hay del marco temporal? 2013-2014. Eso suena a otra era en la historia de Internet. Totalmente. Y es el segundo asterisco, quizá más importante que el primero. Es una fotografía de un momento muy concreto. Hay que recordar el contexto. En 2014, hablar de usar Twitter para el trading algorítmico sonaba a ciencia ficción para muchos. Se veía como un juguete, no como una fuente de datos seria. Pero es un ecosistema pre-influencers, pre-TikTok y sobre todo pre-meme stocks. La ironía es que una de las empresas del estudio, GameStop, protagonizaría años después el mayor ejemplo de cómo el sentimiento en redes puede sacudir Wall Street.
Pero el fenómeno que se analiza aquí es mucho más orgánico. Sí, es un punto fundamental. En 2014, ¿quién usaba Twitter para hablar de finanzas? Hoy, con FinTalk y comunidades enteras en Reddit, el ecosistema es radicalmente distinto. Si repitieran el estudio hoy, ¿los resultados serían aún más potentes o, al contrario, el mercado ya ha aprendido a ignorar este ruido? Esa es la pregunta del millón, y la dejaremos para el final. Pero antes de llegar ahí, tenemos que entender lo que encontraron en ese ecosistema más, digamos, primitivo. Porque lo que hicieron fue muy detallado, no se limitaron a contar tweets. Espera, entonces, ¿cómo midieron algo tan ambiguo como el sentimiento? ¿Lo desglosaron de alguna manera para que fuera útil? Porque un tuit puede ser sarcástico, irónico. Exacto. Ese es el gran desafío. Lo que hicieron fue clasificar cada tuit relevante como positivo, negativo o neutro. Y a partir de ahí, para cada día y cada empresa, crearon varias métricas. No solo el volumen total, sino dos indicadores clave. El sentimiento absoluto, que es simplemente la resta de positivos menos negativos, y el sentimiento relativo, que es la proporción de tweets positivos sobre el total. Es una forma de medir no solo si se habla bien o mal, sino la intensidad de esa positividad. Y crucialmente, aplicaron la misma vara de medir a las noticias para poder comparar peras con peras. Entendido. Tenían un método coherente para comparar la voz de la calle con la voz de los medios. Y eso nos lleva a las primeras pistas. El estudio muestra un gráfico de Home Depot que a primera vista parece una prueba irrefutable. Se ve la línea del rendimiento de la acción y la del sentimiento de Twitter, y hay un momento muy claro donde el volumen de tweets se dispara, el sentimiento se desploma y acto seguido la acción se hunde. Visualmente es muy potente. Y es el ejemplo perfecto de por qué debemos ser tan cautelosos. Es la primera regla de la estadística. Correlación no implica causalidad. El gráfico es una instantánea, una anécdota visual muy convincente, pero no nos dice qué ocurrió primero. Podría ser perfectamente que la acción cayera por una mala noticia financiera, unos resultados peores de lo esperado, que a su vez provocó la oleada de tweets negativos, y no al revés. Vale, entiendo que la correlación puede ser una trampa, pero ¿qué nos dice realmente ese gráfico, más allá de la anécdota? Nos dice que hay algo, que esas dos variables se mueven juntas en momentos de estrés. Pero para entender la relación real necesitamos más. De hecho, lo más interesante no es ese gráfico, sino el segundo que presenta el estudio. Compara la personalidad del sentimiento en Twitter y en las noticias. Y aquí se ve algo fascinante. Para Nike, por ejemplo, el sentimiento en Twitter está masivamente inclinado hacia lo positivo. Es una campana enorme en el lado derecho. Mientras tanto, el sentimiento de las noticias sobre Nike es abrumadoramente neutro, centrado en el cero. Claro, tiene todo el sentido. En Twitter están los fans de las zapatillas, la gente que corre con sus productos. Es emocional. En el Wall Street Journal están los analistas que miran los márgenes de beneficio, los costes laborales en Asia. Es analítico. Exactamente, y eso demuestra de forma contundente que no miden lo mismo, no son fuentes intercambiables. Y eso es clave, porque significa que si solo lees el Wall Street Journal, tienes un punto ciego enorme. Estás viendo la estrategia de la empresa, pero te estás perdiendo por completo la reacción del cliente final, que en el sector minorista es lo que al final dicta los ingresos. El estudio lo llama un proxis de sentimiento distinto y complementario. Me gusta esa idea. No es Twitter contra el Wall Street Journal. Es la temperatura de la calle junto a la del Consejo de Administración. Pero para que sea útil, tiene que tener poder predictivo. ¿Cómo se demuestra eso sin caer en la trampa de la correlación? Aquí es donde la cosa se pone un poco más técnica, pero la idea es brillante. Usaron una prueba estadística llamada causalidad de Granger. La explicación sencilla es esta. El modelo intenta predecir el precio de la acción de hoy basándose solo en los precios de los días anteriores. Luego, vuelven a hacer la misma predicción, pero esta vez añaden la información del sentimiento de Twitter de ayer. Si el segundo modelo, el que incluye Twitter, es significativamente mejor, entonces se dice que el sentimiento Granger causa el precio. Es decir, que la información de Twitter aporta un valor predictivo único que no estaba ya contenido en el historial de precios. Se adelanta al movimiento. Con un emoji enfadado provoque directamente que un trader pulse el botón de vender, significa que la agregación de miles de esos tweets contiene información que, estadísticamente, precede al movimiento del mercado. La pregunta sigue en el aire. ¿Es esa información lo suficientemente fuerte como para construir una estrategia de inversión? Claro, porque al final es la única pregunta que importa.
¿Sirve para algo? ¿Qué encontraron? ¿Quién ganó la batalla? ¿Twitter o el Wall Street Journal? Y aquí llega la gran sorpresa del estudio. Para predecir el rendimiento diario de las acciones, es decir, su dirección, si suben o bajan, el sentimiento de Twitter demostró tener una relación causal, en el sentido de Granger, más fuerte que las noticias. Y no en todas, pero sí para 3 de las 5 empresas: Mattel, Home Depot y GameStop. Eso es un resultado muy potente, especialmente en el caso de Mattel, el fabricante de juguetes. El estudio dice que todos los coeficientes de sentimiento de Twitter fueron altamente significativos. Es como si lo que dicen los padres en Twitter sobre la nueva Barbie fuera un indicador adelantado casi perfecto de lo que va a hacer la acción. Es un resultado muy llamativo, sin duda, pero hay que matizarlo. Más fuerte no significa infalible. Para las otras dos, Nike y Abercrombie no encontraron una relación significativa, y aunque en los otros casos mejoró la predicción, la reducción del error que consiguieron fue modesta. En el mejor de los casos, Mattel, un 2,82%. Es una mejora, es relevante, pero no es una bola de cristal. De acuerdo, no es una fórmula mágica, pero demuestra que hay una señal real ahí. Me parece interesante también lo que comentan sobre qué tipo de sentimiento es el más predictivo. No son las quejas, ¿verdad? Correcto. Y ese es otro hallazgo curioso. Son los tweets positivos y el sentimiento relativo los que tienen más poder predictivo. El número de tweets negativos por sí solos no parecía tener una relación tan clara. Quizás el entusiasmo colectivo es una señal más limpia que la queja, que puede ser más difusa. O quizás las quejas son más ruidosas pero menos informativas. Pero espera, porque la historia da un giro de 180 grados cuando miramos la volatilidad, ¿no? La magnitud de los movimientos. Exacto. Y esto es fundamental. Una cosa es predecir si la acción subirá o bajará un poco, y otra muy distinta es predecir si se va a desplomar un 10%. Y aquí, las noticias tradicionales ganan la partida por goleada. El volumen de noticias y el número de noticias positivas mostraron una relación mucho más fuerte con la volatilidad futura que cualquier métrica de Twitter. Lo cual, pensándolo bien, tiene todo el sentido del mundo. El murmullo de Twitter puede indicar la dirección de la marea, pero son las noticias, un anuncio de resultados, una fusión, las que anuncian los tsunamis. Es la analogía perfecta. El sentimiento en Twitter es la marea. Sube y baja de forma sutil. Las grandes noticias son los terremotos que provocan olas gigantescas. Esto confirma lo que la intuición ya nos decía. Los eventos informativos de gran impacto son los que sacuden el mercado. El estudio reconoce esto, pero también apunta a una posible razón técnica, que los algoritmos de 2014 podrían no ser lo suficientemente buenos. Quizás no capturaban bien el sarcasmo, debilitando la señal. Aún así, hay un dato que me llamó la atención. El volumen total de tweets, sin importar el sentimiento, sí mostró cierta capacidad para predecir la volatilidad. Sí, para Home Depot y Mattel. Y eso nos lleva a una conclusión muy práctica. Cuando se habla mucho de una marca en redes, para bien o para mal, cuando se convierte en trending topic, algo de inestabilidad se puede esperar. El simple aumento del volumen de la conversación ya es una señal. El ruido, cuando es lo suficientemente fuerte, se convierte en señal. Muy bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Si tuviéramos que destilar esto en las conclusiones clave, ¿cuáles serían? La primera para mí es que el sentimiento en Twitter no es solo ruido. Es una fuente de información distinta, complementaria. Segunda, la gran sorpresa. Para el sector minorista, la voz del consumidor en Twitter demostró ser más efectiva que las noticias para predecir la dirección de los precios al día siguiente. Pero, tercero, y este es el contrapunto crucial, las noticias de toda la vida siguen siendo superiores para predecir la volatilidad, la magnitud de los movimientos. Y cuarto, y quizá el mensaje más importante, estos modelos mejoran la predicción, pero no la garantizan. Son una herramienta más en un arsenal complejo, no una fórmula mágica. El estudio concluye que las redes sociales tienen un papel prominente en la dinámica de los mercados. Y esto nos deja con esa pregunta final para reflexionar. Este análisis se hizo con datos de 2014. Hoy, una década después, con algoritmos de trading de alta frecuencia, la viralidad de TikTok, las meme stocks, ¿se ha intensificado este poder del sentimiento colectivo hasta el punto de dominar a las noticias? ¿O por el contrario, los mercados se han vuelto tan eficientes que ya descuentan este ruido social casi al instante? Una cuestión que sin duda redefine las fronteras entre la información, la opinión y el valor, y que nos obliga a preguntarnos si lo que realmente escasea es la capacidad de distinguir la señal del ruido.
Gracias por acompañarnos en este análisis.